Muy buenas a todos. Bueno, muchas gracias también por ver el vídeo. Y bueno, pues esta semana, nueva semana interesante como no, pero esta vez pues al revés, ¿no? Hemos visto cómo pues, los índices, sobre todo el jueves, tuvieron caídas muy violentas en un mercado en el que tanto las subidas como las caídas desde hace ya meses han entrado en una fase muy violenta. Entonces, bueno, el primer gráfico que me gustaría enseñaros es uno del Nikkei 225, el índice japonés. ¿Por qué considero que es importante? Porque es un índice, bueno, estáis viendo el gráfico de los últimos 30 años, y es un índice que ha estado muy probado, en tanto en subidas como en caídas. Ha tenido subidas de todos los tipos, sostenidas en tendencia, ha tenido bajadas también de todos los tipos, más violentas, más ordenadas, fases de todo tipo, ya digo. Entonces, cuando tú tienes un gráfico con tanto histórico donde ha vivido, entre comillas, o ha cotizado tantas vicisitudes, tantas crisis, pues la información que te da a nivel técnico es mucho más leal, si pudiera decirse así. Entonces, bueno, ¿qué información podemos sacar a nivel técnico del índice Nikkei? Bueno, pues vemos como la subida, y luego diré por qué es importante, creo que es importante el índice Nikkei. La subida en V también ha sido muy violenta y ha alcanzado, pues como el resto de índices, como muchos índices, no todos, prácticamente el origen, los puntos de caída de febrero, donde se originaron las caídas de febrero. En este caso, acercándose a los 24.400 puntos, nivel que desde el año 2017, si os fijáis bien en el gráfico, 3 veces ha chocado contra ese nivel formando una resistencia. Justo los máximos de febrero se originaron también en ese punto. Por lo tanto, se ha llegado muy cerca de esos 24.400, no se ha llegado exactamente a los 24.000, 24.400, pero sí que se ha llegado muy cerca en los máximos de la semana pasada, y la información que vemos en los indicadores técnicos es exagerada, y es la 11ª vez que vemos unos parámetros tan exagerados. De hecho, es la vez que más exagerado tienen los parámetros. Si nos fijamos y estudiamos las reacciones del índice cuando estos parámetros tan exagerados se han producido, siempre, por ahora siempre, en las 10 anteriores ocasiones, se han producido caídas relevantes, y no solo eso, sino que más o menos en esos niveles, es verdad que a veces no ha sido exactamente, puesto que muchos techos se abovedan, pues hay como una especie de lateral o lateral alcista antes de que se produzcan caídas efectivas, se ha producido un periodo menos rentable en el índice. ¿Por qué considero que el Nikkei es importante? No solo por la llegada a resistencia y la presencia de estos parámetros relevantes, sino por, como vemos en el siguiente gráfico, la importante correlación que existe entre el Nikkei, el DAX y el Eurostock, por ejemplo. Vemos como también hablábamos la semana pasada que el DAX se empezaba ya a adentrar en terrenos de alta sobrecompra en una resistencia muy importante, en la zona de los 13.500 puntos, 13.000 puntos, y bueno, pues vemos como caídas en el Nikkei no están exentas de caídas en el resto de plazas europeas, ¿no? Por tanto, pues es un índice, yo creo que por la relevancia de los niveles a los que ha llegado y por estos parámetros tan acusados, un índice a vigilar por su correlación, ya digo. Y luego, yo creo que también es muy curioso cómo pues las plazas americanas y europeas menos, por ahora, falta el cierre del viernes, la sesión de hoy del viernes, dejan la pauta semanal de este cierre. ¿Por qué? Pues porque si la semana pasada era una semana tremendamente alcista, esta semana ha envuelto por completo a la baja, por ahora, a falta de la sesión del viernes, ya digo, en el S&P, en el Nasdaq y en el Dow Jones industriales, sobre todo en el S&P y en el Dow Jones, han envuelto todo el rango de cotización de la semana pasada, que era un amplio rango alcista. Por lo tanto, ha hecho perdedores esta semana, está haciendo perdedores a todos los comprados la semana pasada, ¿no? Es como una pauta que se llama en análisis técnico pauta envolvente, que en frecuencias semanales pues suele tener mayor validez, ¿no? Y que generalmente, la mayor parte de veces, tiende a establecer máximos relativos durante un tiempo en esos máximos de la semana donde se ha producido esa pauta envolvente. Pues decir que en el DAX esa pauta envolvente todavía no se ha producido, pero sí que es verdad que se ha contenido la fluctuación de esta semana en la fluctuación de la semana anterior, ¿no? Lo cual también pues indica cierto agotamiento. Y bueno, en este sentido, ¿cómo tendríamos al IBEX, que es el gráfico siguiente? Pues una subida meteórica, la que ha tenido sobre todo desde los mínimos de abril, de los 6.400 puntos,
que ha llegado a niveles de 8.000 puntos. Comentamos un poco que la zona la franja entre los 7.750 y los 8.300 del IBEX es una franja muy delicada, tiene mucho obstáculo. ¿Por qué? Porque en enero de 2016 y en el Brexit se marcó mínimos en ese punto de los 7.750. Sabéis que cuando se pierde un nivel, que fue lo que pasó en marzo, las caídas de marzo, ese nivel pasa a convertirse en resistencia, ¿no? Y los mínimos de diciembre de 2018 y los mínimos de agosto de 2019, en los 8.300 puntos, también resultaron soporte, que fue perdido y que una vez perdido, pues pasa a convertirse en resistencia. Por tanto, tenemos como dos franjas muy unidas, muy cercanas, los 7.750 y los 8.300 puntos. Por tanto, ya veis que en este nivel pues también el IBEX presenta un hueco de ruptura en los 8.000, 8.300 puntos. Por tanto, es como una franja muy plagada de niveles de referencia, de resistencia, desde donde se ha visto repelido en un primer momento, y bueno, pues ya hemos visto estas caídas a priori en un primer momento bastante violentas. Decir también que pues ahora toda la zona de los 7.100, 7.200 puntos, pues ahí tiene el soporte del IBEX inmediato ante pues las caídas que estamos viviendo en estos días. Más abajo, la siguiente referencia intermedia de soporte la tendríamos en los 6.400 puntos, y ahora para finalizar la última, pues obviamente los mínimos del mes de marzo en los 5.800 puntos. Bueno, que paséis un buen fin de semana.